la guía del sistema digestivo, que sería la guía número 22. Enfoquémonos ahorita en la guía número 22, que es con las generalidades del aparato digestivo y la boca. ¿Alguna duda o algún tema que quisieran que les explicara? Esta guía no es tan complicada, ¿verdad? Pero pues sí es la base para que ustedes vayan comprendiendo el funcionamiento ya de cada parte, de cada órgano del sistema digestivo. Quizás solamente yo tengo una presentación de esta guía, ¿verdad? Y primero, el aparato digestivo primero consta del tracto gastrointestinal. Este tracto es un tubo de tejido que viene desde la boca, ¿verdad? Es un conducto, es un tubo que se origina en la boca, pasa por la faringe, luego el esófago, luego se forma el estómago, después va el intestino delgado, después va el intestino grueso, para terminar, ¿verdad?, con el recto. Entonces, pero hay órganos accesorios, es decir, que hay órganos que ayudan a que el tracto gastrointestinal ejecute bien su función, ¿verdad? Y que ayudan a la digestión. En este caso, por ejemplo, son las glándulas salivales que hay en la boca o en la cavidad oral. Luego tenemos el hígado y la vesícula biliar, el páncreas también, ¿verdad? Esos son órganos digestivos accesorios, ¿verdad? Esos serían los órganos digestivos accesorios. En la boca se me olvidó mencionar los dientes y la lengua, ¿verdad? Entonces, estos órganos digestivos accesorios ayudan al todo el funcionamiento del tracto gastrointestinal. ¿Y cuáles son las funciones? Bueno, es importante que sepan la diferencia entre ingestión, secreción, mezcla y propulsión, digestión, absorción y defecación, ¿verdad? Porque ingestión, por ejemplo, y absorción no es lo mismo. Ingestión es cuando el alimento, nosotros como por así decirlo, introducimos el alimento en nuestra boca y la boca tritura el alimento. Desde ese momento en que ese alimento empieza a ser degradado, empieza a ser mezclado con la saliva, que un alimento sólido y seco se convierte en un alimento húmedo y se convierte en un alimento húmedo y suave o blando. Entonces desde ese momento, en ese momento es que se produce la ingestión. Ese alimento que se convierte así en húmedo y suave y entra en la faringe y el esófago, entonces esa es la ingestión. ¿Qué es la secreción? Bueno, que las células de estos conductos, las células del tracto gastrointestinal, secretan sustancias, ¿verdad? Secretan una gran cantidad de sustancias que están mezcladas con líquido y que tienen una gran cantidad de enzimas, ¿verdad? Tiene agua, tiene ácido, tiene buffer y enzimas.
que lo liberan al interior del tubo, a la luz del tubo, ¿verdad? Lo liberan a la luz del tubo. Este líquido, que son más o menos unos 7 litros de líquido, ¿verdad? Es secretado para ayudar a la digestión. Y luego la mayoría de este es absorbido. La mezcla y propulsión, y es que el alimento debe de ir caminando por el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, para que el alimento vaya progresando, el tracto gastrointestinal va generando contracciones que movilizan el alimento. Luego también deben de mezclarlo. El alimento que nosotros ingerimos, luego se mezcla, ¿verdad? Con estas secreciones que ha liberado el tracto gastrointestinal para que tenga el ambiente adecuado, las enzimas tengan el ambiente adecuado para hacer esa degradación de los nutrientes. Ahora, la digestión ya es el mecanismo, tanto mecánico como químico, para hacer los alimentos ingeridos en moléculas más pequeñas, ¿verdad? Desde el momento en que el alimento entra en la boca, con la acción de masticar, nuestros dientes ya están haciendo digestión mecánica. Cuando el estómago se moviliza, el estómago es como una licuadora, entonces va moviendo el alimento y lo va mezclando con el jugo gástrico, esa es digestión mecánica. Cuando el intestino va haciendo sus movimientos de peristalsis, entonces eso es digestión mecánica. Ahora, ¿cuál es la digestión química? Que estos movimientos hacen que el alimento se mezcle con los jugos del tracto gastrointestinal, y en los jugos hay enzimas. Entonces las enzimas se mezclan con estos alimentos o nutrientes que son largas cadenas y las van haciendo en cadenas cortas o van sacando como las unidades, ¿verdad? O sea, las grandes moléculas que son cadenas las convierten en una molécula de hidrato de carbono, ¿verdad? En un ácido graso. Esa es la digestión química, ¿verdad? Que ya es cuando las moléculas se hacen pequeñas. Entonces la absorción ya es el momento en el que esas moléculas químicas y esos líquidos secretados ingresan a las células del tracto gastrointestinal y pasan a la sangre o a la linfa, ¿verdad? Y la defecación, ¿verdad? Que sería el momento en el que lo que no puede ser utilizado, pues tiene que salir, ¿verdad? El cuerpo lo desecha y eso se hace a través de la formación de las heces que luego son defecadas. Ahora, las capas de ese tracto gastrointestinal, esto es importante también que ustedes las identifiquen. La capa que da hacia la luz del tubo, acuérdense que es la que daría hacia la porción interna del tubo, ¿verdad? Que es el hueco. Entonces la primera capa que da hacia la luz es la mucosa. Y ustedes han visto que dependiendo de la parte del tracto gastrointestinal, así son las células que tienen. Es decir, hay unas células del esófago que son diferentes a las del estómago, el intestino tiene otras células, ¿verdad? Entonces la mucosa tiene el epitelio, que es donde están las células que secretan diversas sustancias. También hay otros tipos de grupos celulares que las vamos a ver poco a poco. O quizás sí son células
El epitelio tiene células enteroendocrinas, ¿verdad? Son células del intestino. Parte de estas células tienen la función de absorción, pero otras células son enteroendocrinas. Y acuérdense que la porción endocrina es que liberan sustancias, ¿verdad? Que pueden ir a la sangre o que se pueden liberar a la luz del tubo. Luego, ustedes ven esta porción amarillita. Acuérdense que toda mucosa tiene un epitelio y una lámina propia. Entonces, esto amarillito es la lámina propia. En la lámina propia nosotros podemos encontrar conjuntos de células del sistema linfático. Por eso se dice aquí folículo linfático. Y a veces estos folículos linfáticos pueden unirse o hacerse más grandes y formar tejido linfático asociado a mucosa, ¿verdad? Serían ganglios linfáticos voluminosos que los vemos característicos en cierta porción del intestino. Acuérdense que el intestino entra en contacto con el exterior, ¿verdad? Porque aquí en la luz del tubo va a pasar el alimento. Y ustedes saben que ese alimento muchas veces o la mayoría de las veces viene contaminado, ¿verdad? Entonces aquí van a haber células de defensa. Y la otra característica de la mucosa es que la mucosa tiene una capa muscular. Esta tiene una capa muscular. Esta capa muscular hace en la mucosa que se formen pliegues. Y entonces esos pliegues cuando se estiran aumentan la superficie de absorción. Muy bien, aparte de esa capa luego tenemos la submucosa, que es esta gris. La submucosa. Y después tenemos la muscular. La muscular normalmente son dos capas de tejido de músculo liso. Ahora, algunas veces hay ciertas zonas del tracto que tienen músculo esquelético. Es las porciones en las que nosotros controlamos conscientemente. Por ejemplo, la ingestión, es decir, cuando nosotros tragamos el alimento, nosotros lo controlamos. Entonces, en esa porción del tracto gastrointestinal, que es la faringe, allí hay tejido muscular esquelético, pero de ahí la mayoría es músculo liso, que está en diferentes capas. Y hay ocasiones en las que hay 3 capas de tejido muscular. Hay órganos, ¿verdad? Como el estómago. Esta capa muscular es la que produce los movimientos del tracto gastrointestinal. Y de ahí tenemos la serosa, la túnica serosa, que las partes del tracto gastrointestinal que están suspendidas en la cavidad abdominal están cubiertas, ¿verdad?, de esta capa superficial que es la serosa, o también se llama peritoneo visceral. Aquí hay otra imagen que nos muestra, no tengo entonces, no. Me gustaría que ustedes vean la inervación. Voy a dejar de compartir, voy a compartir el libro de Tórtora. Aquí en el libro de Tórtora podemos ver la inervación y esto es importante, por eso se los quiero compartir. Aquí. Vaya, ustedes se recuerdan que habíamos visto el sistema nervioso entérico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la esquematización del sistema nervioso entérico. Ustedes ven
que hay unos nervios que están entre las capas de tejido muscular. Ese es el plexo mientérico, el plexo de Auerbach. Este plexo es el que controla los movimientos de la capa muscular, ¿verdad? Porque ya dijimos que es importante, como la digestión, es importante que haya movimiento muscular para mezclar y propulsar el alimento. Entonces el sistema nervioso controla eso, ¿verdad? Luego tenemos aquí los otros nervios en la capa mucosa, en el plexo submucoso, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver el plexo submucoso o de Meissner, ¿verdad? Este plexo está en la capa mucosa, ¿verdad? Por eso se llama así, plexo submucoso, que está en la capa mucosa, o en la submucosa, perdón, en la submucosa está. Este plexo en la submucosa va a controlar todas las secreciones de las glándulas. Ustedes ven que aquí hay glándulas de la submucosa y también la mucosa tiene glándulas. Entonces, ese plexo, el de Meissner, controla esas secreciones porque es importante, vital, ¿verdad? Esos líquidos que son secretados hacia la luz del tubo para que se mezclen con el alimento y así poder generar o realizar la digestión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que funciona esa red nerviosa? Aquí la tenemos en este esquema, ¿verdad? Aquí tenemos en el epitelio mucoso, ahí está la neurona sensitiva. Las neuronas sensitivas pueden captar cambios de estiramiento, porque cuando llega el alimento, las paredes se estiran. También la neurona sensitiva puede detectar cambios químicos, ¿verdad? Son quimiorreceptores porque ellas pueden detectar la presencia de ciertos alimentos o compuestos dentro de los alimentos. Entonces, la neurona sensitiva, ustedes ven que lleva las señales a las neuronas del plexo submucoso y del plexo mientérico, ¿verdad? A veces puede llegar a estimular a interneuronas y estas interneuronas vienen a estimular a las neuronas motoras, que serían las rojas. Entonces, las neuronas motoras, unas inervan el epitelio mucoso para que secreten las sustancias y otras inervarían al tejido muscular para que el músculo se contraiga, ¿verdad? Recuerden también que el sistema nervioso autónomo está conectado, ¿verdad? En parte con el sistema nervioso entérico, ¿verdad? A través del nervio vago, ¿verdad? Entonces, por eso ven ustedes aquí que hay una conexión con el sistema nervioso autónomo y el central, ¿verdad? Entonces, las neuronas parasimpáticas del nervio vago, los nervios esplácnicos hacen sinapsis con las neuronas postganglionales de los plexos mientéricos y submucosos. Entonces vienen a reforzar a estas neuronas, ¿verdad? Siempre para que haya más secreción de líquido y movimiento muscular, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en la cavidad abdominal, los órganos están recubiertas por una membrana, que es el peritoneo, ¿verdad? Ya ustedes han oído hablar de la peritonitis, ¿verdad?
o cuando hay apendicitis, luego se puede hacer peritonitis porque si se revienta el apéndice se contamina, ¿verdad? Todo lo que es esta capa de tejido que rodea los órganos del abdomen. Entonces aquí tenemos, miren, un tejido que se dobla y que luego va a cubrir, miren, el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, ¿verdad? Que es este, y también cubre el hígado, ¿verdad? Entonces, este peritoneo forma cuatro hojas, y cada una de ellas tiene un nombre. La hoja más grande es el epiplón mayor, es la que cae sobre todo el abdomen, ¿verdad? Es la hoja más grande, cae, mire, sobre el colon transverso y viene hacia abajo como un delantal adiposo, porque este peritoneo está cubierto de tejido adiposo. Entonces, este epiplón mayor son dos hojas que se pliegan sobre sí mismas y forman, dice, cuatro capas. Forman cuatro capas. Este epiplón mayor es el que vemos aquí arriba en este corte, que es este también, que se dobla, ¿verdad? Y que es el que se nota fácilmente por esa acumulación de tejido adiposo, ¿verdad? Luego tenemos el ligamento falciforme, que este une el hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma. Entonces el ligamento falciforme lo vamos a ver. Aquí lo tenemos porque es el que une el hígado. Aquí lo tenemos, miren. Une el hígado a la pared anterior del abdomen. Permítanme un momentito, jóvenes, permítanme. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el ligamento falciforme, ¿verdad? Luego tenemos el epiplón menor. El epiplón menor son dos hojas de la serosa del estómago del duodeno que va hacia el hígado, o sea, que envuelve el estómago, envuelve el duodeno, que es y va hacia el hígado. Aquí tenemos el epiplón menor. Luego aquí tenemos el mesenterio. El mesenterio es la hoja de peritoneo con aspecto de abanico que une al intestino delgado a la pared abdominal posterior, ¿verdad? Y luego tenemos el mesocolon. Mesocolon, que es el que une al intestino grueso a la pared abdominal posterior. Fíjense que de este mesocolon no tengo imagen aquí, probablemente cuando tengamos el colon se vea, pero es el borde, vaya. El mesenterio es el que está aquí en forma de abanico y le da vuelta al intestino delgado. Y el mesocolon es el que va a lo largo del colon, ¿verdad? Lo recubre y lo une a la pared posterior del abdomen, ¿verdad? Muy bien. Entonces esas son las capas de peritoneo. Muy bien. Solamente luego está la boca y el sentido del gusto. Pero no me refieren ustedes que tengan alguna duda al respecto. Sin embargo, solo me gustaría mencionar cuál es la composición y las funciones de la saliva, porque aquí hay unos componentes bien importantes
que es necesario que ustedes vayan comprendiendo desde el principio. Primero, que en la saliva hay ciertos compuestos que ayudan, ¿verdad?, a la ingestión y también ayudan a la digestión química. La saliva tiene compuestos que ayudan a la digestión química. Entonces, la saliva pues tiene diversos solutos, tiene iones, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, algunos gases disueltos, algunas sustancias de desecho como la urea, ácido úrico, tiene mucus, tiene la inmunoglobulina A, que es un anticuerpo, ¿verdad?, que ayuda a, a defender el organismo, ¿verdad?, de bacterias. Y luego tiene una enzima que es bactericida, que es la lisozima, y tiene la amilasa salival. La amilasa salival es una enzima digestiva que comienza la degradación del almidón. Entonces, la mayoría de los alimentos, ¿verdad?, tiene almidón o tiene carbohidratos, porque el almidón es una larga cadena de carbohidratos. Entonces, la amilasa salival empieza su degradación. El agua de la saliva y el moco provee el ambiente adecuado para que el alimento se humidifique, se deshaga, para que la amilasa pueda entrar al alimento, ¿verdad?, y comenzar esa degradación del almidón. Ahora, si nosotros vemos más adelante en relación a las glándulas, hay una glándula, las glándulas de la lengua, las glándulas linguales, ¿verdad? Ellas liberan la lipasa lingual. La lipasa lingual es otra enzima y esta va a actuar sobre los triglicéridos. Acuérdense, lipasa es de que porque degrada lípidos. Acuérdense que los nombres de las enzimas tienen que ver con su sustrato y el término asa, ¿verdad? Entonces, amilasa es porque la amilasa salival degrada el almidón y lipasa es porque degrada los lípidos, ¿verdad? Entonces, y esta lipasa es lingual porque la liberan las glándulas linguales. La amilasa es salival porque está en la saliva y empieza su función en la saliva, ¿verdad? Ahora, la lipasa lingual no empieza su función en la boca, sino que empieza su función en el estómago, ¿verdad? Porque esta actúa en un pH ácido. Pero son las dos enzimas que se liberan, ¿verdad? Entonces, en resumen, de cada parte del tracto gastrointestinal, ustedes tienen que comprender la digestión mecánica y química. Entonces, ¿qué sucede en la boca? Bueno, de la digestión mecánica tenemos que en la boca se da la masticación. Entonces, los alimentos son triturados, los alimentos son mezclados, los dientes los trituran, se mezclan con la saliva y el alimento se convierte en un bolo alimenticio, ¿verdad? Es una masa blanda, flexible y fácil de tragar, ¿verdad? Entonces, esa es la digestión mecánica, convertir el alimento en bolo alimenticio. Y la digestión química comienza con dos enzimas, la amilasa salival y la lipasa lingual, ¿verdad? Esas son las que contribuyen a la digestión química en la boca. La amilasa salival inicia la degradación del almidón, allí en la boca, ¿verdad? Y la lipasa lingual, ¿verdad? Ella va a actuar cuando llega al estómago. Cuando el alimento llega al estómago, al entrar en contacto con ese pH ácido, la lipasa lingual empieza a degradar los triglicéridos.
¿verdad? Eso es como en síntesis, lo que hay que recapitular. Ustedes tienen acá las actividades digestivas de la boca. Aquí lo especifica en relación a mejillas y labios que mantienen la comida entre los dientes, a las glándulas salivales que secretan la saliva, a la lengua, que esos músculos van a mover la lengua, ¿verdad? Los corpúsculos gustativos son los receptores del gusto y las glándulas linguales son las que secretan la lipasa lingual. Y los dientes, ¿verdad? Que cortan, desgarran y desmenuzan los alimentos. Entonces, sí, ustedes, ¿verdad? Tienen que ver específicamente ya cada una de estas partes. ¿Tienen alguna duda al respecto? Ya sea de lo que he tratado y lo que no he tocado, pero yo con esto llegaría con la guía 22, hasta ahí llegaría con la guía 22. ¿Tienen alguna duda o estamos bien? Estamos bien. Muy bien. Ok, ok. Muy bien. Vaya. En la otra guía, lo que sí es importante destacar es ya en el estómago, ¿verdad? Aunque quizás las fases de la deglución, las fases de la deglución, y es que aquí tenemos, digamos, el mecanismo, digamos, de la deglución. Ese es cuando el alimento pasa, ven ustedes, de la boca para el estómago, ¿verdad? Entonces el alimento pasa por la siguiente parte del conducto o del tracto gastrointestinal, que es parte de la faringe. Ahora, la faringe tiene 3 porciones. La nasofaringe, que es la que está atrás de la cavidad nasal. Pues aquí tenemos la nasofaringe. A partir de la úvula hasta la epiglotis se llama buco u orofaringe, porque es la parte de la faringe que está posterior a la boca. Y de la epiglotis hacia hasta el esófago, se llama laringofaringe, porque esa es la parte de la faringe que está atrás de la laringe. Entonces no se vayan a confundir. Faringe es este conducto que tiene conexión con el sistema respiratorio y el digestivo, ¿verdad? Porque parte de la faringe está conectada con la naringe y con la laringe, ¿verdad? La laringe es parte del aparato respiratorio, donde están las cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces, la faringe es un órgano que tiene relación con los dos sistemas. Pero el que nos interesa, pues, es la bucofaringe, que es la que recibe el alimento, y la laringofaringe, que es la que conecta o lleva el alimento hacia el esófago, ¿verdad? Entonces, la deglución se produce en 3 fases. La primera fase es voluntaria y es en la que el bolo pasa hacia la bucofaringe. Ustedes pueden ver aquí el bolo está en la boca, ya ese alimento hecho de masita, ¿verdad? Entonces pasa a la bucofaringe hasta la parte de atrás por acción de los músculos de la lengua. Esta es la fase voluntaria de la deglución, porque nosotros controlamos cuando tragamos, ¿verdad? Entonces, el alimento va hacia atrás por movimiento de la lengua, que la lengua va hacia arriba. Ustedes ven, miren este punto, la lengua está bien arriba. Yo no sé si alguien quería comentar o levantó la mano. Una Jaime Steven la compañera. levantó. ¿Hay alguna duda? Si gusta, nos dice. Ah, no, no, dice. Vaya. Ah, pues, falsa alarma.
Va, entonces, uy, perdón. ¿Qué pasó con esto? Perdonen que aquí estoy como medio trabada con esta barra aquí que se me vino para arriba y quiero poner el modo de vista de pantalla completa. ¿Qué me pasó? Ahí está. Entonces, ustedes pueden ver que cuando la lengua se hace hacia arriba y hacia atrás contra el paladar, entonces el alimento se va hacia la bucofaringe y dijimos que esta es la fase voluntaria. Luego, cuando el bolo pasa hacia la faringe, inicia la otra fase, es la fase faringea. Ya cuando el alimento está acá, es la fase faringea. Esta fase ya es involuntaria, ¿verdad? Entonces, el alimento en esta región estimula que los impulsos vayan al centro de la deglución en el bulbo raquídeo y la protuberancia inferior. Y entonces la señal regresa, los impulsos regresan y hacen que el paladar blando y la úvula se muevan hacia arriba. Si ustedes ven aquí, se ha cerrado el paso, ¿verdad? Por la úvula hacia la nasofaringe para que el alimento no se nos vaya hacia arriba. Y también se ha cerrado la epiglotis, que es esta estructura que nos cierra el paso hacia la laringe, porque si a ustedes ya les ha pasado que han estado hablando y comiendo, entonces si el alimento se va hacia la nariz o si se va hacia la garganta, empieza una tos exagerada, ¿verdad? Para sacar el alimento de esa zona y pues puede ser hasta grave. Pero esos conductos quedan totalmente cerrados cuando nosotros comemos bien, ¿verdad? Entonces, esto se da cuando el bolo llega a la bucofaringe y luego va a la otra fase, cuando el bolo pasa de la faringe hacia el esófago. Esa es la fase esofágica y también es involuntaria. Entonces, ¿qué es lo que hace el esófago? El esófago hace este movimiento. Miren que vemos acá. Son movimientos de contracción. Acuérdense que hay unas bandas, unas fibras que son circulares y unas que son longitudinales. Entonces, las circulares, miren, cierran el tubo y van empujando el bolo hacia abajo. Y las longitudinales se acortan. Entonces, hacen que el trayecto sea más corto. Entonces, con eso el alimento llega rápidamente en cuestión de 4 a 8 segundos al estómago. Y el líquido pues va a llegar al estómago en 1 segundo. Muy bien. Ahora sí, pasemos al estómago. Primero, en todos los órganos, ustedes tienen, en todas las porciones del tracto gastrointestinal, ustedes tienen que ubicarla. Miren cómo Tórtora les va a dar nuestros resúmenes. En el caso de la faringe, qué es lo que hace y cuál es el resultado, y el esófago, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace y cuál es el resultado? Ahora, del estómago tenemos la anatomía macroscópica del estómago, ¿verdad? El estómago está entonces entre el esófago y el duodeno, que el duodeno ya es la porción del intestino delgado, ¿verdad? Entonces, es un órgano en forma de salchicha, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, aquí hay una parte, esta partecita de acá que está señalada, por puntos nos señalan las regiones del estómago. La porción del estómago que conecta con el esófago se llama cardias.
que rodea el edificio superior del estómago y que debe de ser un esfínter, ¿verdad? Para que el alimento no se vaya al esófago. Luego, en la porción superior del estómago está como esta bolsita que se llama fundus. Es como un fondo, ¿verdad? De ahí tenemos lo que es la porción central, es el cuerpo del estómago. Y aquí en esta porción final tenemos el píloro. Pero ustedes ven, estos triangulitos nos señalan dos partes, el antro pilórico y el canal pilórico, para terminar en el esfínter pilórico, ¿verdad? Luego ustedes ven que el estómago tiene estas curvaturas, esta es la curvatura menor y esta es la curvatura mayor. Y la menor es la medial, ¿verdad? Es el borde interno, que es cóncavo, y la mayor es la externa, es convexa. Y luego ven ustedes aquí las tres capas de músculo liso del estómago. La capa longitudinal, que es la externa, la circular, que es la media, y la oblicua, que es la interna. Son tres capas musculares. Entonces, ¿qué hace el estómago? Mezcla la saliva, el alimento y el jugo gástrico para formar un líquido que se llama quimo. Aparte de convertir el alimento al quimo, esto no lo hace tan rápido, sino que en el fundus va almacenando el alimento. O sea, el alimento que ingerimos primero llega al fundus y aquí queda almacenado por un tiempo para que la amilasa salival siga haciendo su efecto. Y poco a poco ese alimento que se almacena aquí va pasando al resto del estómago para convertirlo en el quimo. Y el jugo gástrico que secreta el estómago contiene ácido clorhídrico, que es el HCl, ¿verdad? Ácido clorhídrico, es hidrógeno y cloro. Este ácido es bactericida, también ayuda, desnaturaliza las proteínas. Y ya vamos a ver las otras sustancias que libera el estómago. Fíjense, libera la pepsina, que inicia la digestión de las proteínas, libera el factor intrínseco, que ayuda a la absorción de la vitamina B12 y libera lipasa gástrica. Miren, ya vamos viendo la segunda lipasa, que es la lipasa gástrica, es la que libera el estómago y colabora con la digestión de los triglicéridos. Y también secreta la gastrina, pero esa se va hacia la sangre. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, la mucosa tiene células enteroendocrinas, ¿verdad? Que son las que liberan todas estas sustancias, ¿verdad? Pero en la mucosa, las células de la superficie de la mucosa, miren, la célula superficial de la mucosa son todas estas rosaditas que vemos que dan hacia la luz del estómago. Es una capa de células epiteliales simples, ¿verdad? Que son las células mucosas superficiales. Y estas están sostenidas por una lámina propia, que es la rosadita, y tenemos la muscular de la mucosa, ¿verdad? Ahora, las células epiteliales ustedes ven que se extienden hacia adentro y forman esta glándula porque forman estos túneles. Entonces, esas son glándulas gástricas. Y ustedes ven que estas glándulas limitan con canales estrechos que dan hacia el exterior. Miren, aquí está el canalito estrecho. Y entonces las glándulas liberan su secreción al canal y con eso llegan a la luz del estómago. Los canales se llaman criptas gástricas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las glándulas gástricas tienen tres tipos de células. Las células mucosas del cuello, solo quiero ver, yo creo que aquí tenemos, miren, aquí tenemos una glándula gástrica. Aquí está el canal, ¿verdad? O la cripta gástrica.
Y entonces aquí tenemos los tipos de células. Tenemos las células superficiales de la mucosa, que estas secretan moco. Y las células mucosas del cuello también secretan moco, estas dos. ¿Y por qué es importante el moco? Porque es necesario el moco que cubra las células, porque el líquido que está en el interior del estómago es ácido, extremadamente ácido. Si topa con el estómago, si el ácido llega a las células, las daña. Y eso es una gastritis, ¿verdad? Son heridas del estómago porque hay mucho jugo gástrico, entonces es muy ácido y si no comemos ese jugo gástrico ahí se va aumentando y se va aumentando y al final pues daña nuestras células, las hiere. Luego tenemos la célula parietal. Estas producen el factor intrínseco, que ya dijimos que es el que ayuda a la absorción de la vitamina B12, pero también produce el ácido clorhídrico, que ya vamos a ver cómo lo hace. Luego está la célula principal, que secreta el pepsinógeno y la lipasa gástrica. Va el pepsinógeno, se llama así, pero es la enzima pepsina. Lo que pasa es que las enzimas que degradan las proteínas se forman de una manera inactiva. Entonces, cuando el pepsinógeno llega a la luz del estómago y entra en contacto con el pH ácido, ahí se convierte en pepsina y empieza a degradar las proteínas del alimento. Si la pepsina se secretara de forma activa en la célula, empezará a degradar las proteínas de la célula. Por eso debe formarse en su manera inactiva. Ahora, la célula principal también secreta la lipasa gástrica, que es la que digiere los lípidos, ¿verdad? Y la célula G secreta la hormona gastrina, que ya dijimos que esta se va hacia la sangre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que se da la digestión mecánica en el estómago? Primero, la digestión mecánica se da por estas ondas de mezcla. Estas ondas son unas ondas en las que cada 15 o 25 segundos hay movimientos de arriba hacia abajo en el estómago, que son las ondas de mezcla, ¿verdad? Algunas, pocas ondas de mezcla están en el fondo, pero es más que todo las ondas de mezcla son más vigorosas en el cuerpo del estómago y se intensifican cuando llegan al píloro, ¿verdad? Entonces, estas ondas de mezcla son las que van formando el quimo. Toman un poco de alimento de la masa que está en el fundus, perdón, aquí lo vamos a dar, y lo llevan hacia el píloro para convertirlo en líquido. Ahora, el esfínter pilórico está normalmente cerrado, ¿verdad? Pero cada cierto tiempo, cada onda va a expulsar 3 ml de quimo hacia el duodeno. Entonces ustedes ven que el alimento va pasando lentamente hacia el intestino delgado y eso se llama vaciamiento gástrico, porque poco a poco se va vaciando el estómago, ¿verdad? Entonces, estas ondas van mezclando el alimento y van hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Más que todo en el cuerpo y en el píloro. Mientras el alimento está en el fundus, alrededor de 1 hora, sin mezclarse con el jugo gástrico, ahí se da la acción de la amilasa salival. Y cuando ya el alimento entra en contacto con el jugo gástrico, se inactiva la amilasa y se activa la lipasa lingual, ¿verdad? Que comienza a digerir los triglicéridos y los transforma en ácidos grasos y triglicéridos. Ahora, la otra parte de la digestión química
es por la formación, por acción del ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las células parietales del estómago secretan por separado iones hidrógeno, miren que va con la flechita roja hacia afuera, por este contratransportador, miren, saca un hidrógeno e introduce un potasio. Esta se llama bomba de protones, ¿verdad? Que transporta iones de hidrógeno hacia la luz del tubo. Y luego el cloruro que pasa a través de un canal iónico, ¿verdad? Difunde hacia la luz por canales. Bien, el potasio solo se utiliza para reciclar. Miren, el potasio vuelve a salir hacia la luz del tubo y es utilizado por la bomba de protones con el fin de sacar el ion hidrógeno. Ahora, ¿de dónde saca este ion hidrógeno? La célula. Miren, por esta reacción que ya hemos visto. La anhidrasa carbónica une agua y CO2 y forma el ácido carbónico, el cual se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato, ¿verdad? Entonces, el ion hidrógeno es el que sale a la luz a través por la bomba de protones y el ion bicarbonato se va a la sangre. Entonces, ya en la luz del estómago, se forma, ¿verdad? O se unen el ion hidrógeno y el cloruro, ¿verdad? Entonces, así es como el pH del estómago es bajo, ¿verdad? Es muy ácido. Así se destruyen los microorganismos de los alimentos, se desnaturalizan las proteínas, también estimula la secreción de hormonas que promueven el jugo de bilis y el jugo pancreático para iniciar la digestión en el intestino, ¿verdad? Y ahora, para que se forme el ácido clorhídrico, las células parietales tienen que tener 3 señales unidas, ¿verdad? Uno es la acetilcolina, que la acetilcolina viene de las neuronas parasimpáticas, ¿verdad? Y luego tienen que tener la gastrina, que es la misma hormona liberada por las células G, que son células compañeritas de esta, ¿verdad? Y la histamina. La histamina, que es una sustancia liberada por los mastocitos que están cerca de la lámina propia. Entonces, estas 3 sustancias deben de estar unidas a sus receptores de la célula para producir, para secretar ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, estas 3 sustancias van a potenciar sus efectos dentro de la célula y así se produce el jugo gástrico, ¿verdad? Así se produce este jugo gástrico tan ácido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la acción química, ya dijimos, trabaja lipasa lingual, la lipasa gástrica y la pepsina, ¿verdad? Que es la única enzima que inicia la digestión de las proteínas en el estómago, ¿verdad? Que se forma en su manera inactiva, pero que se vuelve activa con el ácido del estómago, ¿verdad? Muy bien. Ahora, después de 2 horas que ya se ha comido, el estómago ya está vacío, ¿verdad? Los primeros alimentos que se degradan o que pasan más rápido el intestino son los hidratos de carbono. Son los primeros que se degradan. Por eso muchas veces si solo comemos un poquito de macarrones o cuando comemos macarrones rápido nos da hambre porque ese es puro carbohidrato, ¿verdad? Rápido es metabolizado, rápido permanece menos tiempo en el estómago. Luego, los alimentos ricos en proteínas permanecen un poco más, ¿verdad?
Y el vaciamiento va a ser más lento si la comida tiene grandes cantidades de triglicéridos, ¿verdad? Si nos comemos un gran carnón lleno de grasa, pues entonces el vaciamiento va a ser más lento, ¿verdad? La carne tarda mucho más en ser procesada por el estómago. Entonces aquí en este cuadro 24.3 ustedes tienen el resumen de todo lo que hace el estómago, ¿verdad? Ahora, antes de pasar al intestino hay que ver los órganos accesorios que ayudan a la digestión. Por ejemplo, el páncreas, ¿verdad? En el páncreas, lo único que yo quiero es recapitular, porque ustedes aquí tienen las porciones del páncreas y tienen los conductos de la porción exócrina del páncreas, ¿verdad? Hay un conducto principal en el cual las glándulas exócrinas drenan su contenido, que es el conducto de Wilson, ¿verdad? Y este conducto de Wilson tiene una salida al duodeno y luego del conducto de Wilson sale otro conducto que también tiene una salida al duodeno, que es el conducto accesorio o de Santorini. Ahora, el conducto de Wilson se une con el conducto, miren, de la vesícula biliar y el hígado, que es este conducto verde que se llama conducto colédoco. Y entonces el colédoco con el Wilson salen en esta misma ampolla, que la vemos acá, miren, el colédoco es el verde, el Wilson es el moradito, y salen al intestino por esta ampolla, la ampolla hepatopancreática o esfínter de Oddi. Entonces así se liberan las secreciones de la vesícula y del páncreas hacia el duodeno. Estos son dos órganos accesorios que con el líquido biliar y con el jugo pancreático pues ayudan a la digestión de los alimentos, ¿verdad? Entonces la bilis se produce en el hígado y la bilis transcurre a través de los conductos hepáticos de cada lóbulo, el derecho y el izquierdo, para formar un conducto hepático común. Y cuando no se está en digestión, el líquido biliar se almacena en la vesícula biliar. Entonces la vesícula biliar también tiene un conducto que es el cístico, se une con el conducto hepático común y forman el conducto colédoco, y el colédoco se une con el conducto pancreático y liberan su secreción hacia el duodeno. Entonces, ¿qué es lo que tiene el jugo pancreático? El jugo pancreático tiene ya una gran cantidad de enzimas, ¿verdad? Primero son entre 1200 y 1500 ml, ¿verdad? Parte de este líquido está formado por agua, algunas sales, bicarbonato de sodio y varias enzimas. Acuérdense que el pH que viene del estómago del quimo es ácido, pero en el intestino delgado ya no pueden trabajar con pH ácido. Entonces, el bicarbonato amortigua el jugo gástrico ácido del quimo. ¿Verdad? Entonces, entonces, eso es importante. El bicarbonato va a dar el pH alcalino que se necesita para amortiguar, ¿verdad? El ácido del quimo. Y el jugo pancreático es rico en enzimas. Ahí tenemos, miren, la amilasa pancreática. ¿Sobre quién actúa? Sobre el almidón, ¿verdad? Igual que la salival, pero esta es la pancreática. Ahora hay varias enzimas que digieren proteínas, que son la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa. Esas van a digerir proteínas. Luego hay una
que es la principal enzima digestiva de los triglicéridos, que es la lipasa pancreática. Miren, ya vimos lipasa lingual, lipasa gástrica y ahora lipasa pancreática. Y las enzimas que digieren los ácidos nucleicos son la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Esas actúan sobre el ADN y el ARN. Ahora acordémonos que todas las enzimas que digieren proteínas, que son la tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa y elastasa, deben formarse de forma inactiva. Entonces, por eso se llama tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa y proelastasa. ¿Cómo se activan estas enzimas? Bueno, en las células pancreáticas también secretan una proteína que es el inhibidor de la tripsina. Entonces, para bloquear la actividad de la tripsina, si en dado caso se activa, ¿verdad? Entonces, cuando el tripsinógeno llega a la luz del intestino delgado, ahí va a pasar con una enzima que está en la celulita del intestino, que es la enterosinasa, y convierte el tripsinógeno en tripsina. Y entonces ya en forma de tripsina, va a activar a todas las demás enzimas proteicas, ¿verdad? Acuérdense que es la porción exócrina del páncreas la que produce todas esas enzimas. Cuando veamos en la digestión del intestino, y vamos a ver cómo actúan todas esas enzimas que libera el páncreas. Ahora vamos al hígado, ¿verdad? Rápidamente, solo para mostrarles la histología del hígado, ¿verdad? El hígado está formado por las siguientes estructuras. Primero, estas células que son los hepatocitos, ¿verdad? Que están formados así en estas como filitas, se llaman láminas hepáticas. Son conjuntos tridimensionales complejos, son ramificadas como ustedes ven, y en medio de estas láminas hepáticas hay unos espacios que son estos celestitos que se llaman sinusoides hepáticos. En los sinusoides hepáticos son capilares sanguíneos muy permeables, ¿verdad? Entonces, fíjense que la sangre viene de la rama de la vena porta. Esta es una rama que viene directo del intestino delgado. O sea, aquí viene la sangre llena de nutrientes y miren, la sangre pasa por los sinusoides y llega hasta la vena central. De la vena central va a pasar al corazón. Ahora, lo que sucede es que en estos sinusoides los hepatocitos van a limpiar la sangre, ¿verdad? Los hepatocitos son los encargados de la amplia variedad de funciones metabólicas, secretoras y endocrinas del hígado, ¿verdad? Entonces ellos van a ir limpiando la sangre, ¿verdad? Y como parte de las funciones de los hepatocitos tienen el metabolismo de los hidratos de carbono. Acuérdense que almacenan los hidratos de carbono y los guardan en forma de glucógeno, ¿verdad? O el metabolismo de los lípidos. Los hepatocitos almacenan algunos triglicéridos o el metabolismo de las proteínas. Entonces, los hepatocitos van modificando los compuestos que trae la sangre directamente del intestino. También procesan fármacos y hormonas, ¿verdad? Y otra de sus funciones es formar la bilis, el líquido biliar. Ahora, la bilis va a través de este conductito verde, que son los canalículos biliares, ¿verdad? Luego estos canalículos biliares se convierten, aquí en los canalículos, que son los que pasan, se convierten en conductillos biliares y luego pasan a este conducto biliar, de acá.
para luego formar los conductos derecho e izquierdo que ya vimos, ¿verdad? Que es la forma en la que llegan hacia el intestino. Entonces, aparte de esto, en los sinusoides están las células de Kupfer. Las células de Kupfer son estas blanquitas que ustedes ven aquí adentro, son células fagocíticas. Son células reticuloendoteliales estrelladas o células de Kupfer que destruyen los eritrocitos y leucocitos viejos, destruyen también las bacterias y cualquier otra materia, ¿verdad? Que venga del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven el hígado, va filtrando toda esa sangre, ¿verdad? Toda la sangre que viene directamente del intestino y la procesa, la limpia, para que luego pase de la vena central al corazón y de ahí a todo el organismo, ¿verdad? Ahora, hay diferentes formas en las que se han propuesto la organización de los hepatocitos en sus láminas, ¿verdad? Y esta es una forma de ellos que es el lóbulo hepático, ¿verdad? Este sería el lóbulo hepático, pero aquí tenemos las tres formas, miren. El lóbulo hepático, el lóbulo porta y el acino hepático, ¿verdad? Cada forma de organización es un poco diferente, ¿verdad? Pero los lóbulos son las unidades, los lóbulos o los acinos serían las unidades funcionales del hígado, ¿verdad? Entonces, el lóbulo hepático es un hexágono. En las esquinas está la tríada portal y la tríada portal consiste en una rama de la arteria hepática, en un conducto biliar y en una rama de la vena porta hepática. Esa es la tríada, ¿verdad? Entonces las tríadas están en los extremos y la vena central está en el centro. Ese es el lóbulo hepático. Ahora, el lóbulo portal, que es ahí es donde se hace hincapié en la función exocrina del hígado, ¿verdad? Entonces, el conducto biliar de la tríada portal es el centro del lóbulo portal. El conducto biliar es el centro. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Este conductito, este puntito negro. Entonces de ahí se dibuja un triángulo en las tres venas centrales, ¿verdad? Pero este lóbulo no es muy aceptado. El otro que es más aceptado es el acino hepático, que es ¿verdad? Que es una masa ovalada que contiene porciones de lóbulos hepáticos vecinos, ¿verdad? Un lóbulo y otro lóbulo. Entonces, y que hay un eje que se forma por estas dos líneas imaginarias juntas, curvas, que conectan dos venas centrales, ¿verdad? Se conectan dos venas centrales. Ahora, los hepatocitos se disponen, ¿verdad?, entre esas dos venas centrales, y si ustedes ven en el centro pasa una tríada, ¿verdad? Ahora, en este acino se forman tres zonas, ¿verdad? Porque las células van siendo diferentes a medida va pasando la sangre desde la tríada porta hasta la vena central, ¿verdad? Entonces, las células de la zona 1 están más cerca de la tríada, son las que primero reciben el oxígeno, los nutrientes y también las toxinas. Las primeras que captan la glucosa y la almacenan en glucógeno, y también pues son las primeras que se exponen a sustancias tóxicas, ¿verdad? Ahora, las células de la zona 3 son las que estarían más alejadas, ¿verdad? De las ramas de la tríada portal.
son las últimas que se van a regenerar porque son las últimas que reciben nutrientes, ¿verdad? Y las primeras en las que se ve la acumulación de grasas. Y en las zonas 2, pues son células intermedias. Entonces, un acino es la unidad funcional y estructural más pequeña del hígado, ¿verdad? Y que se describe de acuerdo a cómo ellos van filtrando la sangre, ¿verdad? Ahora, en el caso de la vesícula biliar, acordémonos nada más, ¿verdad? Que la vesícula biliar es esta bolsita que tenemos acá, verdecita, donde se almacena la bilis, ¿verdad? Cuando pues hay un exceso de ella, ¿verdad? Y tiene una capa mucosa y tiene una capa muscular. Entonces, cuando se está haciendo la digestión, la bilis se contrae para secretar una mayor cantidad de líquido biliar hacia el intestino, ¿verdad? Y el líquido biliar tiene diferentes funciones, ¿verdad? El líquido biliar, entre 800 ml y 1 litro, se forma de bilis. Este es un líquido amarillento, amarronado o color verde oliva. Tiene un pH básico de 7.6 a 8.6 y está formado de agua, sales biliares, colesterol, el fosfolípido llamado lecitina y pigmentos biliares. El principal pigmento biliar es la bilirrubina. La bilirrubina viene de la fagocitosis de los eritrocitos viejos, ¿verdad? Y se libera cuando un eritrocito viejo se degrada, se libera hierro, globina y la bilirrubina. El hierro y la globina se reciclan para que se formen más eritrocitos, pero la bilirrubina se secreta en la bilis. Cuando ya está en el intestino y se forman en las heces, pues en las heces la bilirrubina se convierte en un producto de degradación que se llama estercobilina y eso le da el color café característico o marrón a las heces, ¿verdad? Ahora, las sales biliares son sales sódicas y de potasio y estas cumplen una función de emulsificación. ¿Eso qué quiere decir? Que las grandes gotas o glóbulos de lípido se convierten en glóbulos más pequeños. Entonces, si la grasa se convierte en glóbulos más pequeños, la lipasa pancreática ya puede digerir los triglicéridos, ¿verdad? Muy bien, y aquí están las funciones del hígado que yo ya había mencionado. ¿Tienen alguna duda al respecto, jóvenes? Si no, quizás vamos a llegar hasta acá por ahorita, porque con esto terminamos la guía 22. No, pasaríamos luego a la guía 23. ¿No tienen dudas? Esa que no era la guía 23.